noches a todos ustedes. Siguen este programa que es el Ayuntamiento Informa. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Hernández, como saben, concejal delegado de Turismo, Ayuntamiento de Marbella. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Voy a empezar por un tema que tiene responsabilidad directa, como es, ni más ni menos, las expectativas turísticas. De todo es conocido que uno de los barómetros más importantes de nuestra ciudad para medir este tema es la Delegación de Turismo. Hay otros barómetros que están ahí, ¿no? Pero la delegación tiene el propio, tiene la responsabilidad de llevar públicamente ni más ni menos este tema. ¿Cuáles son las expectativas turísticas, José Luis, desde la expectativa, desde la visión de la Delegación de Turismo? Pues hombre, nuestra visión no es una visión propia, es una visión que recibimos por parte de la visión de los hoteleros, que son realmente los que tienen la información de primera mano, y por otra parte del comportamiento turístico que va teniendo el año a través de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Y la verdad es que las expectativas son positivas, por encima incluso de lo que esperábamos. Los datos que se van conociendo hasta el momento, por ejemplo, de la ocupación hotelera en mayo, indican que hemos estado casi un 9% por encima de la ocupación hotelera en pernoctaciones que tuvimos en mayo del año pasado. Junio ha sido un mes muy positivo porque además de la alta ocupación que ya estaba registrada o que se esperaba que se produjera, se han venido a sumar una serie de cosas, como por ejemplo el Congreso Mundial de Medicina Fetal, que ha traído a 2.000 médicos de todo el mundo a Marbella, el Congreso Europeo de Radiología Esqueletomuscular, que ha traído también del orden de unos 1.500 médicos a la ciudad, el Marbella Luxury Weekend, que este año ha subido la participación de los 50.000 personas del año pasado a 70.000, según los datos de Policía Local. Y, lógicamente, si la tendencia ya de por sí es positiva y se añaden este otro tipo de elementos de turismo congresual y de turismo de compras, pues la verdad es que junio esperamos que cuando se publiquen las cifras ahora a finales de este mes haya salido también muy positivo. Eso por una parte en lo que son las estadísticas de lo que ya ha venido ocurriendo en la temporada. Además, estadística, un barómetro fiable, ¿no? Fiable porque es que son estadísticas objetivas que se producen directamente desde el Instituto Nacional de Estadística, que se toman como base de la información que los propios hoteles dan al instituto, con lo cual estamos muy satisfechos de cómo va la cosa y sobre todo que de cara al verano la perspectiva también es muy positiva. Los hoteleros nos dicen que para julio va a haber posiblemente unos regímenes de ocupación que van a estar por encima del 80%, que son cifras muy altas. En agosto también la perspectiva es muy buena, además en agosto se va a venir a sumar el turismo árabe, que durante el mes de julio no va a venir por el Ramadán, pero que a partir de la primera semana de agosto también se incorporarán a la temporada alta. Y estamos satisfechos porque la temporada alta va a ser buena, pero además va a ser larga. Ha empezado pronto en el año, ya en el mes de mayo hemos tenido unos índices de ocupación muy altos y por las expectativas que tienen nuestros hoteles se va a prolongar también hasta bien entrado el otoño, es decir, hasta finales de octubre, principios de noviembre, con lo cual muy satisfechos. Sí que es cierto que venimos de un invierno que ha sido duro, pero las cifras a partir del mes de mayo han tenido un crecimiento muy alto. Ya digo que solo en ocupación hotelera estamos en un 9% por encima de lo que teníamos el año pasado. Quiere decir que las perspectivas son, digamos, de un cariz bueno, tanto en cuanto siempre se dice una Semana Santa buena y un preverano bueno, pues hace un verano, unas jornadas estivales, digamos, lo que verdaderamente mueve el turismo, que es julio y agosto, no nos engañemos, pueden ser positivos, ¿no, José Luis? Sí, y además, afortunadamente, como digo, la temporada alta no solo va a ser buena, sino que está siendo larga. Y algunos de los comentarios que, por ejemplo, desde otros sectores, que no es particularmente el hotelero, sino el sector de la restauración, y algunos de los restauradores que son más conocidos en Marbella, con los que hemos tenido contacto en las últimas semanas y meses, una cosa que nos llama la atención positivamente es que generalmente cuando pasa la Semana Santa se suele notar una caída relativamente brusca del consumo y de la ocupación también en restaurantes. Y sin embargo este año no ha ocurrido, sí. No voy a decir los nombres porque es información privada de ellos, pero algunos de los restaurantes más señeros de Marbella han seguido una línea ascendente, suavemente ascendente a partir de la Semana Santa,
y esto algunos nos dicen que es la primera vez que ocurre desde el año 2007-2008. Por lo cual, esos son datos que fuerzan, digamos, a ser optimistas tanto en cuanto al verano propio de Marbella. Bueno, yo creo que más que optimistas son realidades, con lo cual afortunadamente creo que podemos estar satisfechos. Evidentemente tenemos que seguir trabajando. El verano, la temporada alta, no solo el verano, la temporada alta con la primavera, principio del otoño, está siendo positiva para la ciudad, y yo creo que es especialmente importante subrayar que en Marbella estamos teniendo un buen comportamiento turístico y hotelero gracias al turismo internacional, porque el turismo español ha caído muy bruscamente en los 3 últimos años. En los 3 últimos o 4 años, si no recuerdo mal, hemos tenido una caída de alrededor de un 30% del turismo nacional, que es además extrapolable a cualquier otro destino turístico de España. Es decir, la economía española está quebrada, o si no quebrada, por lo menos pasándolo muy mal, y eso lógicamente tiene un reflejo en el sector turístico. Pero sin embargo en Marbella hemos podido compensar esa bajada de turismo nacional con una subida muy importante de turismo internacional, que no solamente ha tenido un efecto compensatorio de la bajada, sino que ha hecho que en el año 2012, por ejemplo, hayamos estado en cifras de crecimiento netas de alrededor de un 3% en la ocupación hotelera. Yo creo que eso es muy importante, y creo que también indica que estamos andando en la buena dirección, que estamos sabiendo identificar muy bien cuáles son los movimientos que hay que hacer, y cuando hablo en plural, hablo no solo del ayuntamiento, sino evidentemente también de nuestros empresarios, lógico, que son los que tienen un grado de responsabilidad más alto, ¿no? Esta situación hace que, por ejemplo, los datos positivos de empleo, que afortunadamente han descendido, ha servido de muy mucho para reactivar el mercado laboral, ¿no? Sí, eso afortunadamente es una consecuencia colateral del buen comportamiento turístico que estamos teniendo. En el mes de mayo, en Marbella hemos tenido el mejor mayo de la serie histórica de datos que publica sobre estadísticas de empleo y de la encuesta de población activa. Y en junio también en Marbella hemos tenido una bajada de un 7% en el paro en la ciudad. Yo creo que esos son datos muy importantes. Muy significativos. Se han colocado 1.078 personas en el término municipal. Y lógicamente pues son cifras que hay que manejar con prudencia, que hay que manejar pues con calma, y pensando que evidentemente no se ha acabado todavía todo lo malo, pero desde luego sí que se marca una tendencia. El hecho de que mayo y junio, que hemos tenido el mejor junio desde el año 2008 en términos de creación de empleo en la ciudad, que mayo y junio ya están generando una tendencia. Y sobre todo, hombre, son meses que habitualmente todos los años se genera empleo, porque viene la temporada alta y refuerzo de plantillas en grandes superficies, en comercios, en hoteles, en restaurantes, pero quizá lo importante, el dato importante de este año es que estamos teniendo los crecimientos más importantes en junio desde el año 2008 y en mayo desde el año 2005. Quiere decir que hemos tocado fondo, casi seguro. Se apunta, la tendencia es que hemos tocado fondo. Yo creo que eso ya es una magnífica noticia. Y esa frase de que Marbella puede repuntar quizás y sin quizás ante que otros lugares, otros sitios, debido a su statu quo. Bueno, eso es un hecho, y además una de las cosas buenas que estamos teniendo también en los datos de ocupación hotelera es que estamos teniendo la mejor ocupación hotelera en los hoteles de mayor categoría, es decir, los hoteles de 4 y 5 estrellas, en todos, y además nos preocupan todos, pero creo que es indicativo que la mejor ocupación hotelera la estemos teniendo en los hoteles de más alta gama, básicamente porque te habla muy directamente del perfil de turista que está recibiendo ahora mismo la ciudad, y es un perfil de turista de un poder adquisitivo medio alto. Se está recuperando, no solo recuperando, sino mejorando cifras con relación a años anteriores, incluso a la crisis, y yo creo que eso es un motivo de satisfacción. En cualquier caso, tampoco vamos a pintar un cuadro idílico. No. La situación es complicada. Hay que ser realista. La situación es complicada, pero quizá el mensaje que nos dejan todas estas cifras y la información que nos llega directamente de nuestros hoteles y restaurantes es que las cosas van en la buena dirección, y que a pesar de la crisis la estamos sabiendo bandear mejor que otros destinos turísticos, y que además estamos en cifras de crecimiento neto, lo cual es muy importante, partiendo de la base de que el turismo nacional ha caído mucho. Y sí que es cierto que hay algún tipo de empresa local que está más destinada al turismo nacional, que este incremento turístico que estamos teniendo no lo están notando tan directamente, porque claro, hemos tenido una bajada de un 30% de turismo nacional, que es un tipo de turismo más específico para algún tipo de determinado sector empresarial. Y en esos sectores que dependen más del turismo nacional, pues la subida turística no está siendo tan evidente, pero en cualquier caso, en términos generales, la ciudad está funcionando mejor, la temporada va a ser buena, va a ser además larga, va a ser mejor que la del año 2012, que ya de por sí fue una buena temporada alta. Y yo creo que ahora mismo el desafío para la ciudad no está tanto en la temporada alta,
sino cuando llega ya noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, porque en la parte del año que media entre mayo y octubre, noviembre, la verdad es que estamos funcionando, muy bien. Yo creo que satisfactoriamente. Ya digo que sin lanzar campanas al vuelo, pero yo creo que razonablemente satisfechos. Porque, claro, no solo es... afortunadamente el turismo es la base de nuestra ciudad, de Marbella, pero hay otros sectores económicos que tienen que moverse y, de hecho, tienen el movimiento actualizado, pero tengo conocimiento de que hace unos días el Ayuntamiento de Marbella tuvo una reunión con empresarios de todo tipo para crear ese estímulo en la actividad económica, ya no solo el tema turístico, sino de una manera generalizada. Aquí tenemos el tema del comercio, el tema de los grandes los polígonos industriales, el mundo del motor, etcétera, etcétera. Hay, digamos, un número importante de empresas que son subsidiarias, que viven del turismo, pero tienen su propia razón de ser. Bien, en este tema el ayuntamiento, para crear ese estímulo y para llevarle esa ayuda, tuvo una reunión, como decía, con empresarios de todo tipo para reactivar ese mundo económico, pero de una manera generalizada y por ende, aparte de crear riqueza, pues crear algo tan importante como son empleos. Explícanos este tema, por favor. Bueno, la verdad es que es una iniciativa que consideramos que es muy positiva. La administración pública no puede tomar iniciativas sin saber cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos, y no se pueden tomar iniciativas de estímulo económico sin saber cuáles son las necesidades que tienen los empresarios de Marbella. Y en este sentido se tomó la iniciativa por parte de la alcaldesa de generar una especie de grupo de trabajo en el cual se invitó a formar parte a alrededor de unos 50 empresarios de Marbella, también a personas pertenecientes al mundo de la universidad, de la hacienda pública, de la fiscalidad. Y la verdad es que el resultado fue muy positivo. De hecho, salieron una serie de directrices de trabajo a partir de las cuales el ayuntamiento va a generar un plan de estímulo local, de estímulo económico local. Y lo importante es que, evidentemente, tenemos que incidir en aquellas materias que son responsabilidad municipal. Ya nos gustaría poder ir un poco más lejos, pero en las materias que son de responsabilidad municipal, una de las conclusiones que se sacó es que se tienen que agilizar los trámites de constitución de empresas en Marbella. No puede ser algo farragoso, tiene que ser algo mucho más ágil, más dinámico. Y que en este proyecto el ayuntamiento tiene su responsabilidad, que es, por ejemplo, aparte del estímulo, por ejemplo, el tema fiscal, el tema de buscar, digamos, de todo es conocido que pedir una licencia de apertura es determinadamente farragoso en algunas cuestiones. Agilizar, digamos, esas gestiones para que el empresario, siempre dentro de la legalidad, claro, pero agilizar ese tipo de actuaciones para que el empresario pues lo tenga, digamos, más fácil y sobre todo de alguna manera contemplar el sistema fiscal. Efectivamente, el ayuntamiento tiene margen de mejora en muchas cosas. Una de ellas es precisamente la agilización de los trámites administrativos, que ahora mismo es especialmente importante porque facilitar el aterrizaje de empresas y de inversión en Marbella es fundamental para generar empleo, y ahora mismo yo creo que es el principal desafío social que tiene no ya el Ayuntamiento de Marbella, sino España entera. Entonces, para nosotros es especialmente importante que desde nuestra función y desde nuestra responsabilidad se haga todo más fácil para seguir atrayendo inversión a la ciudad, que es determinante para el futuro económico de todos nosotros. Y luego otra cosa que es muy importante, y es que evidentemente el Ayuntamiento sí que puede hacer cosas, por ejemplo, en materia de política fiscal de los impuestos locales, ¿no? Y se van a someter a revisión todos los impuestos locales, precisamente pensando en la posibilidad de facilitar la mayor llegada de inversión y de emprendedores a la ciudad. Vamos a tratar otro tema, la apertura de la zona sur de la avenida Miguel Cano. De todo es conocido lo que han sufrido, todo hay que decirlo, los comerciantes que, digamos, adscritos a aquella zona, con una obra que tiene su importancia, pero ha tenido también su tiempo, y que el más peor lo ha pasado han sido los comerciantes, digamos, colindantes a la zona. Parece ser que este tema está solucionado y la peatonalización, que es lo que se va a hacer en aquella zona, va a ser una realidad o es una realidad ya. Es una realidad y somos muy conscientes de que la obra se ha ejecutado en unos plazos que no eran los previstos, pero no es menos cierto que en una obra que se hace en vía pública al aire libre, pues las condiciones meteorológicas tienen mucho que ver. Y desafortunadamente, durante el periodo de ejecución de la obra,
tuvimos en Marbella, además la parte central de la ejecución de la obra, una serie de semanas con una cantidad de lluvia bastante grande que retrasó, ralentizó mucho la ejecución de los trabajos, y sabemos que eso ha causado una serie de inconvenientes, pero bueno, desafortunadamente es algo que escapa a nuestro control, no tenemos el control meteorológico, y en cualquier caso pedir disculpas a todos aquellos que hayan podido tener molestias o algún tipo de daño por el retraso que se ha producido con las obras, pero afortunadamente las obras se han terminado y yo creo que al final ha merecido la pena el esfuerzo de todos, ¿no? Porque finalmente ese tramo de Avenida de Miguel Cano se ha convertido en un punto más, en un foco más de atracción turística. La ejecución de la obra está teniendo un reflejo directo en el funcionamiento económico de todos los establecimientos, las tiendas, los bares de la zona, y lógicamente lo que queríamos es conseguir precisamente lo que se acaba consiguiendo, y es convertir a la avenida Miguel Cano en una puerta de acceso al mar y además en un foco de atracción turística muy grande. Yo tuve oportunidad de pasar por allí una noche de domingo, que generalmente no suelen ser noches con mucha actividad, pues hace unas semanas, y la verdad es que me llamó la atención ver la cantidad de actividad y movimiento que se había concentrado en la zona. Yo creo que además se está aportando calidad de vida a la ciudad, porque la peatonalización del centro urbano es algo que hace la ciudad más tranquila, que convierte los lugares en los que ocurre en sitios más proclives al comercio y al consumo, y lo que estamos haciendo a través de medidas como esta es precisamente querer generar más atractivo y más actividad económica. Es cierto que ha habido que pagar un peaje además indeseado por todos, porque lógicamente los comerciantes y vecinos no les interesa en absoluto que la obra se retrase. Le interesa aún menos al ayuntamiento que la obra se retrase, porque somos responsables de que las cosas se hagan en condiciones y en el plazo adecuado. Pero bueno, como digo, hay cosas que escapan a nuestro control, pero en definitiva yo creo que el resultado final ha merecido la pena. Hemos podido leer todos en medios de comunicación, en prensa provincial y local, pues los comentarios de los comerciantes de la zona, y evidentemente el nivel de satisfacción de todo el mundo no es absoluto, porque eso es imposible, pero en líneas generales todas las personas en general han mostrado una satisfacción muy grande porque la obra se haya terminado y por lo que va a implicar ahora de compensación, además a futuro, a muy largo plazo, para toda esta zona y particularmente para los comerciantes de Miguel Cano. Obra que hay que aclarar que no ha sido solamente la parte exterior. Las ciudades tienen su saneamiento y si no funciona el saneamiento hay problemas. En esa obra no ha sido solo la superficial, sino también la parte interna, la parte interior, que ha habido un cambio total del tema del saneamiento. Sí, eso realmente es algo fundamental. Eso no lo ve la gente, no lo ve y eso es vital, importantísimo. Eso es vital, es importantísimo, y durante muchísimo tiempo en Marbella la ciudad ha crecido en todo lo que se veía, pero no ha crecido en lo que no se veía. Todo eso en el centro, particularmente en el centro urbano, que recoge toda la avenida de agua de la zona norte de la ciudad, era muy importante y es todavía muy importante. Hay cosas que hacer, cosas que mejorar, pero se está haciendo. Hay garajes de edificios que sufren filtraciones del saneamiento público y demás, y todo eso se está por fases, se está abordando por parte del ayuntamiento, porque todos consideramos que es muy importante lo visible, pero es que lo invisible tiene una importancia fundamental, porque es que afecta además a cosas tan importantes como es la propia sanidad. Y lógicamente el hecho de que se acometan cosas que no se ven, que venden menos, yo creo que también es un reflejo de responsabilidad pública, porque durante muchísimos años en Marbella nadie ha metido mano, como se dice vulgarmente, al subsuelo de la ciudad para ir arreglando cosas. Y nosotros, claro, la ciudad arriba crece, pero la ciudad que crece va a necesitar el subsuelo para el tema de saneamiento, aguas pluviales, etcétera, etcétera, que son, digamos, fundamentales, son necesarios para que la superficie funcione bien, así, hablándolo de una manera simplista. Evidentemente, si no crea una descompensación que al final acaba produciendo problemas, además problemas muy graves, y lo que esperamos es que a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan ejecutando nuevos tramos de obra en el centro urbano, se vayan en el centro urbano y en urbanizaciones y en otros núcleos urbanos, que además de poner bonito lo que se ve, nos preocupemos de dejar en condiciones lo que no se ve, para que lo que se ve esté en condiciones. Esto se ha hecho en la avenida Miguel Cano, ¿no? Esto se ha hecho en la avenida Miguel Cano. Lógicamente, como cualquier obra nueva, tiene que tener un desarrollo y quizá alguna ampliación y algún arreglo, pero eso va a ir también, se va a acometer en la medida que se termine de hacer
todo el entorno en todo lo que es la cuestión del saneamiento. El turismo siempre lo decimos, ¿no? Hay un tema básico que está ahí, que es el sol y playa, pero claro, sol y playa no puede, digamos, arrinconarte en este tema, porque hoy el cliente, el turista, necesita, digamos, otros aspectos. El ayuntamiento hay que reconocer que no descuida temas como turismo cultural, el tema, y doy razón, por ejemplo, con el trabajo que realiza casi diariamente, ¿no? El Museo del Grabado, los cursos de verano que tienen su importancia, el Festival de Piano, etcétera, etcétera. Feria del Libro, Starlight, que se organiza para este verano, creo que el mes de agosto, si no recuerdo mal. Son, digamos, complementos que hacen posible de que Marbella, primero, no se quede atrás, y segundo, Marbella haga una oferta que no sea solo sol y playa, sino también un complemento importante para que el turista que viene, la persona que viene a Marbella, pues no eche de menos cualquier actividad. Por ejemplo, me viene a la memoria el tema del golf. El golf se ha conseguido, digamos, un alcance internacional tan importante que origina una serie de ingresos, una riqueza fundamental también dentro del mundo que llamamos el mundo turismo. No, efectivamente. Además, no solo que Marbella no se quede atrás, sino que podamos estar a la vanguardia. Para Marbella es importantísimo, para la oferta turística y para la economía de la ciudad, tener una oferta de ocio cada vez más potente, cada vez más amplia, y ahí evidentemente el tema cultural tiene que tener una importancia primordial, porque es que además también ayuda a fortalecer la imagen de marca de Marbella como referente no solo de el ocio más superficial, que también es muy importante, sino de cosas con un poquito más de calado, con un poquito más de sustancia, ¿no? Yo creo que eso también ayuda a reforzar la imagen de marca de Marbella. Y ahí, evidentemente, tanto desde el ayuntamiento como desde la iniciativa privada, se están acometiendo una serie de iniciativas que son muy importantes, sobre todo, como digo, para que las personas que nos visitan no se queden todo circunscrito al sol y playa o a, perdón, a la restauración y gastronomía, sino que también se potencie el aspecto de las compras, del turismo deportivo, del turismo de naturaleza, la medicina, la salud. Efectivamente. Y particularmente muy importante la cultura. El hecho de que desde el ayuntamiento se saquen adelante exposiciones en el Museo del Grabado, que se realicen cursos de verano en colaboración con la Universidad con la Universidad de Málaga, la Feria del Libro, o por parte de la iniciativa privada, pues los festivales musicales que hay, tanto de piano como particularmente Starlight, es muy importante. Y además yo quiero subrayar la importancia que tiene Starlight, porque el ciclo de conciertos de Starlight nos coloca como referente musical del verano en toda Europa. Yo creo que eso es muy importante, creo que es una iniciativa empresarial de primerísimo orden, del cual además debemos estar orgullosos todos de que se haya establecido en Marbella, y que también hay que recordar que cuenta con un respaldo municipal que no se queda simplemente en apoyo logístico y difusión y facilitación de todo lo que es necesario para el festival, sino que se realiza en un terreno que está bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Marbella, y que es precisamente el compromiso del Ayuntamiento de Marbella en dar el paso de habilitar la cantera para conciertos lo que hace posible que una iniciativa tan importante venga a sumar ese valor añadido al verano. O sea, que el Ayuntamiento tiene, y de hecho está a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, el Ayuntamiento debe y tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque en definitiva es un poco la proa de este barco que es Marbella, y debemos de estar siempre y cuando sea necesario, incluso cuando no solo sea necesario, sino que sea recomendable. Y en este caso el Festival de Starlight es necesario, recomendable, es un magnífico activo para la ciudad, es un escaparate grandísimo de Marbella en todo el mundo en relación a la cultura y a la música en particular, y es un valor añadido, como digo, muy importante para Marbella. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, la semana de la ópera que se celebra en Marbella, que ya llevamos también bastantes años. Tiene una trascendencia muy buena, y en eso el ayuntamiento hace su aportación, pero hay también, por ejemplo, la Fundación José Banús, que colabora no solo en este tema, sino en muchos, y siempre con un calado cultural de primera línea, ¿no te parece? La Fundación Banús es un auténtico orgullo para la ciudad, es una joya que tengamos a la Fundación en Marbella, y es una joya también que tengamos a Cándido Fernández Ledo, que pues es además, si me permite la expresión, un auténtico patriota de Marbella, es una persona de estas que siente la camiseta, que se preocupa porque Marbella es parte de su vida, y el grado de compromiso que tiene con la ciudad y con la cultura de Marbella, yo creo que es algo que nos tiene que enorgullecer. El movimiento lo demuestra andando. Sí, no son palabras, son hechos los que ofrece Cándido de la Fundación. Muy bien, pues son temas importantísimos que, como decía al principio,
no solo sol y playa, sino hay una serie de complementos de un calado importante que sirven pues, para hacer posible de que cuando termina esa persona de pasar un mes, una semana en Marbella y llega a su sitio, comenta que, bueno, pues está viendo esto. ¿Y cómo es posible? Pues sí, en Marbella tienes posibilidad de ver todo eso. Hay otra historia también, porque estamos hablando, digamos, con sentido de turístico, ¿no? Pero también no hay que olvidar, y de hecho es así, ¿no?, a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Marbella, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, el Ayuntamiento va a comenzar la apertura de bibliotecas municipales, tanto la de Marbella como San Pedro, para aportar, para servir un servicio cultural, como decían los vecinos. Cuéntanos esto. Bueno, yo creo que esto también es una apuesta del Ayuntamiento por reforzar la cultura en Marbella, el hecho de que se puedan abrir las bibliotecas públicas de la ciudad durante los fines de semana, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, yo creo que también es algo a tener muy en consideración. Los sábados, ¿no? Sábados y domingos. Ah, y domingos también. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que es una buena noticia el hecho de que nuestros vecinos y residentes tengan la posibilidad de disfrutar de espacios culturales también durante los fines de semana. Evidentemente eso conlleva un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento de Marbella, porque bueno, sí, las cosas no se mueven solas. Eso... No, y además valen dinero. Claro, bueno, por eso digo que solas no se mueven. En cualquier caso, yo creo que bueno, que también es un reflejo del esfuerzo que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura, está haciendo en orden a mejorar cualquier faceta de la cultura en Marbella, tanto la que tiene que ver con el ocio cultural como con la cultura ya más propiamente dicha, y que es, por ejemplo, el acceso de nuestros vecinos a la lectura. Yo creo que eso es importantísimo y que refleja el grado de compromiso que tiene el Ayuntamiento con la cultura. ¿Eso ya de hecho está funcionando, José Luis? Eso está funcionando. Empieza durante los meses de julio, agosto y septiembre, y también se prolongará durante los meses de enero y febrero. Ah, muy bien, muy bien. Pues ya lo saben, que a veces no nos enteramos de las cosas. Ahora voy a hablar sobre algo vital, importantísimo para esta ciudad. Me refiero al puerto de la Bajadilla, al tan traído y llevado proyecto de la Bajadilla. El Ayuntamiento, por boca de José Luis, hizo una rueda de prensa comentando, diciendo que el jeque ha hecho la aportación que se requería por parte de la Junta de Andalucía, como es aportar el dinero suficiente para crear la empresa que va a acometer esta obra. Muy bien, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Ese es el trámite último definitivo o hay algo más? ¿El Ayuntamiento qué tiene que decir a este tema, por favor? El Ayuntamiento está diciendo lo que viene diciendo desde que comenzó toda la posibilidad de que este proyecto pudiera ser realidad en la ciudad. El Ayuntamiento siempre ha mantenido una postura cuando comenzó todo el proceso, ha mantenido una postura cuando ha llegado la época de problemas que ha atravesado el proceso, y sigue manteniendo esa misma postura en un momento que además es fundamental, porque es a partir de ahora el momento de la verdad en el cual se tiene que decidir si el puerto va a tener o no lugar en Marbella, y evidentemente tiene que tener lugar, porque hay que recordar que es cierto que hubo una serie de incumplimientos por parte del jeque en relación a las condiciones que exigía la Junta de Andalucía, que es cierto que la Junta de Andalucía actuó en consecuencia, y además bien actuado, porque si hay incumplimientos, eso no solo al jeque, la institución a cualquier ciudadano tiene que velar por el interés público. Correcto. Eso ha sido algo que jamás ha sido criticado por el Ayuntamiento de Marbella. Pero, sin embargo, cuando se están solventando los incumplimientos, yo creo que esa misma responsabilidad pública tiene que ser la que mueva ahora mismo a la Junta de Andalucía a dar luz verde al proyecto, a archivar el expediente de rescate de la concesión que se había abierto, porque hay que recordar que, además del depósito de 4.300.000 euros que el jeque hizo ante la Junta de Andalucía como garantía para potenciales incumplimientos, hace unos días se ha constituido la sociedad, se ha desembolsado un capital social de 5.200.000 euros, se han pagado todos los atrasos de explotación del puerto hasta marzo del 2013, se ha creado la estructura administrativa de gestión del puerto. Muy bien. Y, en definitiva, el jeque, pues lo mismo que comentábamos antes en el caso de Cándido, que no son solo palabras, sino que son hechos, o en el caso también del Ayuntamiento, cuando toma actuaciones en áreas como, por ejemplo, la cultura, pues en este caso igual. No son simplemente palabras, no es una manifestación de intenciones. Son hechos. Son hechos. Hay 4.200.000 euros depositados en la Junta de Andalucía, un desembolso de capital social de 5.300.000 euros, la generación de la estructura de trabajo, el compromiso en sacar adelante el proyecto, y lo que nosotros esperamos es que la Junta de Andalucía esté a la altura de las circunstancias, que se le dé luz verde al proyecto,
que se archive el expediente de rescate de la concesión. Y lo mismo que decimos eso, también esperamos una actitud un poquito más responsable por parte de la oposición dentro de Marbella, de la oposición municipal. Tenemos una oposición municipal básicamente constituida en este caso por el Partido Socialista e Izquierda Unida, que han mantenido una actitud muy beligerante en relación al proyecto, muy beligerante en relación al propio jeque, que no hay que olvidar que es el inversor privado que se busca la Junta de Andalucía para financiar un proyecto que debía haber sido financiado con dinero público, pero que se ha preferido financiar con dinero privado, como siempre en Marbella, por cierto. Aquí cada vez que hay que hacer una obra pública, en vez de invertir dinero público como en el hospital, se recurre a la empresa privada. Se recurre a la empresa privada y luego vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, dejando eso al margen, lo que esperamos además por parte de la oposición municipal es una actitud más responsable, porque lo que no puede ser es que los mismos partidos políticos que están gobernando en la Junta de Andalucía y que es el gobierno responsable en última instancia del proyecto, hayan tenido una actitud tan beligerante y tan agresiva tanto con el jeque como con el ayuntamiento. Lo que llama mucho la atención es que si pudiéramos hacer una especie de metáfora, el proyecto del puerto es un barco. Es un barco que en un momento determinado ha habido una tempestad y cuando ha habido riesgo de que llegara a la deriva el barco, pues el capitán del barco, que debería haber sido la Junta de Andalucía, que es el dueño del proyecto, ha sido el primero en abandonar el barco. Y cuando ha abandonado el barco ha empezado a echar la culpa a todo lo que se mueve, yo creo que movidos además por el miedo a que se les pudiera hacer responsables de un fracaso del proyecto. Entonces, lo que han hecho ha sido una cosa que no es muy elegante, creo que tampoco es muy leal ni con la ciudad ni con el propio inversor privado que se han buscado para hacer el proyecto, y sin embargo durante todo este tiempo el Ayuntamiento de Marbella sí que ha mantenido la calma, ha estado al pie del cañón, en vez de empezar a buscar responsabilidades públicas y a poner el ventilador, a señalar a todo el mundo para escurrir el bulto, que es en definitiva lo que de alguna manera ha hecho la Junta de Andalucía, y particularmente los partidos de la oposición en Marbella como representantes de la Junta de Andalucía en la ciudad, pues ha sido buscar, como digo, más bien la calma, el encuentro, el entendimiento, y fruto de ese posicionamiento, a pesar de el castigo que se nos ha pretendido infringir por parte de la oposición municipal. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo que el jeque no cumplía la normativa, ¿eh? Sí, pero cuando hay problemas de ese tipo, lo que hay que hacer es tomar las medidas administrativas oportunas, que fue lo que hizo la Junta de Andalucía, pero lo que no se puede hacer es sacar al debate público problemas y adoptar una actitud agresiva contra el inversor privado que tú mismo te has buscado para financiar el proyecto. Si quieres, lo que haces es que te sientas, hablas con él, intentas buscar soluciones, pero desde luego, antes de que el proyecto haya muerto, lo que no puedes hacer es ponerte a lanzar balones fuera, a ser agresivo con el jeque, a intentar dar al Ayuntamiento de Marbella una serie de responsabilidades que no eran responsabilidad municipal, a generar confusión, a generar alarma. Yo creo que ha sido un papel bastante triste, bastante lamentable, y lo que reivindicamos ahora es que tanto la Junta de Andalucía, una vez que los cumplimientos, que es cierto que ha habido incumplimientos, y vuelvo a subrayar lo que he dicho antes. Cumplimientos que cualquier ciudadano se lo ponen igual. Pero es que debería, es tu obligación. Pero es que lo he dicho antes, es que nosotros en ningún momento hemos criticado que se tomen medidas para corregir esa situación o para rescatar la concesión, porque los cumplimientos los ha habido. Además es que no es algo que sea caprichoso por parte de la Junta de Andalucía, es que es su obligación. Exacto. Eso es responsabilidad. Eso nadie lo discute. Lo que discute es la manera en cómo se ha hecho todo lo demás. Que por parte de la Junta de Andalucía se ha querido escurrir el bulto, movidos por el miedo, y además se ha querido escurrir el bulto de una manera muy agresiva, utilizando como ariete a los partidos de la oposición en Marbella, que son los mismos que gobiernan en Sevilla, que son el Izquierda Unida y el Partido Socialista. Se ha querido tirar una cortina de humo, intentar señalar al Ayuntamiento como responsable de cosas que no tenía ni la más mínima responsabilidad, y ellos lo saben perfectamente, pero como contraste a esa posición que me atrevería a llamar hasta un poco histérica por parte de los partidos de la oposición para intentar escurrir el bulto e intentar generar alarma y sobre todo sacar rédito electoral de la situación, hemos tenido a un Ayuntamiento de Marbella que ha estado firme, que no ha entrado al trapo de ninguna provocación, que se ha mantenido muy sobrio, muy sereno y que ha hecho su trabajo, que es por cierto lo que debería haber hecho la Junta de Andalucía, que es acercar posturas que el jeque acabara cumpliendo, que es lo que ha hecho y lo que está haciendo ahora mismo. Parece ser y seguir adelante. Que por ahí van los tiros, ¿no? Que ha habido la reunión necesaria que tenía que haber habido. Eso yo no lo digo, lo dijo en rueda de prensa
el representante de la empresa. Es que no ha habido una, Pepe, ha habido multitud de reuniones. Ya, ha habido multitud de reuniones. Pero mira, a la ciudadanía lo que le interesa es que las cosas marchen, claro, que se dejen de historias, Pepe, de medallas, medalla ya. Absolutamente, Pepe. Y que es una obra vital, fundamental. Pero es muy importante que la ciudadanía sepa qué papel ha jugado aquí cada cual, cómo se han desenvuelto los hechos, cuál es la responsabilidad de cada uno a partir de ahora en el proyecto. La Junta de Andalucía, lo mismo que hizo por obligación la apertura del expediente de rescate de la concesión, tiene esa misma obligación de interés público para suspender, para archivar el expediente ahora mismo. Y a mí sí que me gustaría además poner en contraste lo que es un comportamiento responsable por parte de una oposición municipal o en cualquier otro ambiente, y es la comparación que se puede poner con el papel que está teniendo la oposición política en el Ayuntamiento de Madrid con motivo de las Olimpiadas, de la candidatura de Marbella a las Olimpiadas, que están todos a partir un piñón, porque es un proyecto de interés público en el que no puede tener cabida ni las medallas, ni el interés electoral, ni el interés político, ni escurrir el bulto. En ese tema estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí hay que remar todos en la misma dirección, pero claro, siempre dentro de la legalidad. Claro, si este caballero no cumplía determinadas cuestiones, pues tiene que cumplir. Una vez que cumpla y una vez que ha dicho que el tema se ha solucionado, ahora es cuando hay que remar todos juntos. Sí, Pepe, pero que te y vuelvo a olvidar decir, historias. que te vuelvo a decir que lo que el ayuntamiento reprocha no es que haya habido una respuesta administrativa, que como digo es obligación. Lo que se reprocha es la estrategia que ha venido a continuación de eso, que ha sido querer escurrir el bulto, señalar al ayuntamiento como responsables de cosas de las que no es responsable ni con ningún tipo de riesgo patrimonial ni de ninguna otra manera, ser agresivos con el jeque, con los chistecitos de dónde está el jeque, que si el Twitter, que si no sé qué, que si... Mire, esto es una cosa bastante más seria, Estamos hablando de una persona que ha venido a invertir 90 millones de euros y usted no lo puede ridiculizar en público, y si tiene algo que reprocharle, se sienta con él o lo llama por teléfono o se sienta con sus representantes, intenta arreglar el problema. Y además digo, intenta arreglar el problema, no se es agresivo. Si después de intentar arreglar el problema no se arregla, pues entonces se pueden ajustar cuentas, ¿por qué no? Pero desde luego, mientras el proyecto esté vivo, la responsabilidad pública de la Junta de Andalucía y la responsabilidad pública de los partidos de la oposición de Marbella como gobernantes en Sevilla es velar por el interés público y no velar por el interés electoral, que es lo que ha ocurrido aquí. Esperemos que, yo voy a hablar con mucha sinceridad, esperemos que de aquí hacia adelante, aquí haya una unión de criterios. Yo no voy a hablar en Sevilla, voy a hablar aquí en Marbella, ¿no? Unidad de criterios en algo tan importante, una obra tan vital, fundamental que es para Marbella, por parte de equipo de gobierno y oposición, Y si hay problemas, eso en reuniones se solucionan a través de conversaciones y demás, pero lo que no se puede es por conseguir un voto o no conseguir un voto, conseguir una medalla o tal, decir sandeces o tonterías, cuando eso puede perjudicar, digamos, a un proyecto que afortunadamente se ha puesto en marcha. ¿Voy o no voy bien? No, vas bien. Voy además, bien, ¿no? Lo que a mí me gustaría subrayar ahí es que el Ayuntamiento de Marbella en ningún momento ha variado ni un ápice su compromiso con el proyecto ni su posición pública. Son otros los que la han variado, son otros los que lo deben corregir, son otros los que tienen que volver al camino de la lealtad institucional y la lealtad política, y desde luego el Ayuntamiento de Marbella ha estado muy firme en la defensa del proyecto, y precisamente por esa firmeza, ese es uno de los múltiples motivos, pero un motivo importante por el cual el proyecto se está reactivando otra vez. Muy bien. ¿Se le puede dar confianza a la ciudadanía de que esa obra la veremos? Pues evidentemente yo creo que hay ahora mismo sobre la mesa 9.300.000 razones. Yo soy optimista, yo creo que sí que se hace. Cuando uno habla de intenciones, de proyectos, de papeles, bueno, pues parece que las cosas, pues bueno, pueden ser o no pueden ser. Pero cuando ya no estamos hablando de papeles, sino de 9.300.000 razones, que se llaman 9.300.000 euros, que ya han sido desembolsados para sacar adelante el proyecto, y noticias que están por venir además en los próximos días y semanas, yo creo que el grado de compromiso ya es evidente, porque esto ya, como dice el refranero español, obras son amores y no buenas razones, y cuando estamos hablando ya de que se ha puesto casi 10 millones de euros encima de la mesa es porque el proyecto... Es que, José Luis, son muchas las llamadas que yo he recibido, ¿no?, de gente, de inversores de fuera, ¿no?, de más o menos altura, ¿no?, que preguntan por el puerto, si se hace el puerto. ¿Por qué? Porque eso hay una serie de empresas complementarias que quieren venir con relación a que se haga o no se haga el puerto. Y eso no es una tontería, eso es una realidad.
Es una realidad, es muy importante y por eso nosotros esperamos que la Junta de Andalucía archive el expediente, porque hay motivos, igual que hubo motivos fundados para iniciar el expediente, ahora hay motivos fundados para archivarla. Otro de los temas que preocupa a la ciudadanía es la falta de equipamientos educativos, ¿no? El tema de colegios, el tema de guarderías. En esta cuestión, pues no terminamos de que se solucione este tipo de problemas. ¿Qué nos puede decir en este tema? Bueno, pues algo que no voy a descubrir nada nuevo si digo que la Junta de Andalucía no invierte un euro de dinero público en la ciudad en infraestructuras ni sanitarias, ni educativas, ni de transporte, como es el caso del puerto. Pero bueno, es especialmente doloroso que en una ciudad como Marbella tengamos colegios en los que los niños están recibiendo clase en aulas prefabricadas como si fuéramos un país. Ya no todavía sé. Queda algo, todavía. Sí, queda algo todavía. Pues bueno, desafortunadamente, pues es algo que no es de recibo. Y desde luego lo que es importante es además, por una parte, dar infraestructuras en condiciones, pero luego por otra parte más aumentarlas, porque es que Marbella es una ciudad que aumenta en población muchísimo en los últimos años y seguimos teniendo las mismas infraestructuras sanitarias y en este caso educativas que teníamos hace 10, 15, 20 años. Estamos en 140.000 habitantes Estamos censados, en 146.000 censados, pero ya en una población estable de 220.000, es decir, que tenemos más población que Santander. Y sin embargo tenemos los colegios que teníamos hace 20 años y cuando además Marbella es uno de los principales motores económicos que tiene Andalucía. Es decir, esta es una ciudad que aporta muchísimo dinero a las arcas públicas, pero que lo que recibe no son ni tan siquiera palmaditas. O sea, a veces lo que recibe es hasta palos en la rueda, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una cuestión que la ciudadanía conoce bien, pero que yo creo que es bueno recordar porque hay que ser reivindicativos. Hay que hacer presión política para que a la ciudad vengan, y aquí ya no es cuestión de tener colores políticos o el partido A o el partido B, se trata de que Marbella es un municipio de Andalucía que tiene una aportación enorme al dinero público, a las arcas públicas de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía es una administración pública que no revierte nada en la ciudad en términos de inversión. Yo no sé si es que se piensan que aquí todos somos todos ricos. No, aquí hay un déficit de instalaciones, digamos, institucionales. Por ejemplo, me viene a la memoria ahora el tema del Palacio de Justicia, ¿no? Lo que es inconcebible de que el tema de los juzgados esté dividido en 3 partes, ¿no? Cuando Marbella tiene que tener un Palacio de Justicia en condiciones. O el tema del hospital comarcal. Sí, bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí, pero tiene razón Pepe, tiene razón que... Es que esas cosas, o un buen palacio de congreso, que nos hace falta aquí, un verdadero palacio de congreso. Bueno, tenemos un verdadero palacio de congresos, lo que pasa es que podía ser mejor, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tenemos, es lo suficientemente importante, Pepe, como para que hayamos podido tener en el mes de junio el Congreso Mundial de Medicina Fetal. Es decir, es que el primer referente profesional del mundo de la medicina fetal en todo el mundo, valga la redundancia, se ha producido en Marbella en el Palacio de Congresos. Es decir, pero evidentemente tenemos que tener un Palacio de Congresos, primero, que sea más grande, aunque ya de por sí, bueno, tenemos un plenario grande de más de 1.500 asientos, pero hace falta una instalación más renovada y sobre todo con aparcamiento en el entorno, que es fundamental. Por ejemplo, eso es fundamental. Si ves, las empresas privadas no es que sean inteligentes, son efectivas. Por ejemplo, cuando hacen una grande superficie, lo primero que buscan es aparcamiento. Eso es lo primero. Si no hay aparcamiento, no hacen ninguna obra, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro de los temas, ahora voy a hablar sobre el tema de la UNED, que está enclavada aquí en Marbella, y que el Ayuntamiento ha conseguido para que se imparta cursos de turismo en la sede de la UNED. Háblanos de esto, por La verdad favor. es que eso es una muy buena noticia y además, en fin, bueno, no deja de ser gestión municipal. No quiero que parezca que nos estoy poniendo medallas a nosotros mismos, pero sí que es algo que es importante que se sepa. Bueno, y es eso que está aprobado por el Ayuntamiento, ¿no? Sí, pero no es cuestión de medalla, es explicar lo que hay. Es que quiero subrayar algo que es muy importante. Y es que el funcionamiento, y además que es muy desconocido en general por la ciudadanía. Ese es el tema. Y es que la actividad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Marbella está sufragada al 100% por el Ayuntamiento de Marbella. Cuando no es una institución municipal, y además no solo está sufragada al 100% por el Ayuntamiento de Marbella, sino que además el Ayuntamiento de Marbella ha puesto a disposición de la UNED un edificio emblemático que también ha sido recuperado por el Ayuntamiento de Marbella, como es el Hospitalillo. Para nosotros es especialmente importante que esta solicitud que hemos hecho para que se añada el tercer grado, el tercer curso de la carrera de turismo en Marbella,
Por dos motivos. Primero, porque la UNED cumple una función social muy importante para personas que o bien tienen menos recursos y no se pueden desplazar a una ciudad a estudiar. Ese tema, perdona José Luis, pues están escuchando, este tema ¿es perenne, se va a quedar para siempre o solamente es para un... No, se queda. Se queda. Y además es especialmente importante porque, como digo, primero, son un tipo de estudios especialmente indicados para gente con menos recursos, personas con menos recursos. También está especialmente indicado para personas que quieren estudiar pero que trabajan, con lo cual la función social que cumple la Universidad Nacional de Educación a Distancia es fundamental. Y es especialmente importante en materia de turismo, porque vivimos en una ciudad, y huelga decirlo, que vive al 100% directa o indirectamente el turismo. Y el tener buenos profesionales que encima tengan la oportunidad de formarse en la propia ciudad es muy importante. Muy bien, y eso es abierto, vamos, a la persona que tenga, digamos, ese interés o esa necesidad, ¿por qué no decir? Si tiene los requisitos académicos y demás, absolutamente, sí. Muy bien. Y esto se imparte en el hospitalillo, ¿no? En el hospitalillo, sí. Muy bien. Otro de los temas, el Partido Popular ha emprendido unas jornadas de recogida de firmas para exigir a la Junta inversiones en materia sanitaria. Materia sanitaria que antes hablaba del hospital, pero hay otras historias también que algunas son obsoletas, todo hay que decirlo, ¿no? Y no reúne las condiciones que la ciudad requiere o que la ciudadanía requiere. Por ejemplo, los consultorios públicos que hay, tanto en San Pedro como aquí en Marbella, que ha ido. Que yo recuerde abrir en mis tiempos, llevo 50 años aquí, ¿no? Leganito, La Alvariza y San Pedro, y no hay más, ¿no? O sí, está el de Nueva Andalucía, ¿no? Sí, que es pequeñito, ¿no? Hay en Nueva Andalucía pequeñito, pero bueno, en cualquier caso volvemos un poco al mismo razonamiento que hacíamos en relación a los colegios. Y el mismo razonamiento que hay que hacer prácticamente en relación a todo. Es decir, Marbella es una ciudad que aporta muchísimo dinero en impuestos a la Junta de Andalucía, pero ese dinero no revierte en la ciudad y además cuando toca hacer algo en la ciudad, en vez de hacerse con dinero público, se recurre a financiación privada, que es, por ejemplo, el caso de la ampliación del Hospital Costa del Sol. Sí. Aquí, además, es un ejemplo sangrante un poco del doble rasero con el que se actúa por parte de la Junta de Andalucía, porque es un tipo de proyecto que se encontraba exactamente en la misma situación que el puerto, porque la ampliación del puerto ha salido de esa situación de paralización, pero en la cuestión del hospital el proyecto está absolutamente paralizado y la Junta de Andalucía decide, con buen criterio, iniciar en su momento el expediente de recuperación de la concesión del puerto, pero sin embargo en el caso del hospital nada de nada. No sabemos qué clase de intereses hay ahí, pero hay un proyecto público con dinero privado empantanado y la Junta de Andalucía no hace absolutamente nada, la consejera además no se reúne con absolutamente nadie, no se dan cuenta de nada y tenemos una instalación hospitalaria que tiene que dar servicio a un incremento de población muy grande que ha tenido la ciudad en los últimos años. No la ciudad solo, la comarca. Y la comarca entera, y encima con el estado que tenemos. Van enfermos de Fuengirola, de Estepona, de toda la comarca. Sí, de todos los pueblos de aquí. Hay servicio de primer orden, vamos, además. Y claro, y es triste que ahora que se iban, con la obra en cuestión, se iban a ofrecer determinadas actividades sanitarias que hay que ir a Málaga, pues está paralizada porque la obra no está terminada. No está terminada. Y además creo que está en proceso judicial. Sí, no está terminada, ni visos de que se reactive la terminación, pero es que tampoco la Junta de Andalucía está haciendo nada por recuperar esa concesión. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que es más importante un puerto deportivo que la asistencia sanitaria a los vecinos? Que se inicia un expediente. Los dos tienen su importancia, pero... Sí, pero es más importante la asistencia sanitaria a los vecinos, que de la asistencia sanitaria depende de la salud tuya, de la de tu mujer, la de tu hija, la de mi familia, y evidentemente eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, incluso también turísticamente. ¿Y el ayuntamiento no tiene respuesta sobre ese tema? No, es que de hecho incluso hasta se piden reuniones con la consejera para hablar del asunto y no se conceden. Entonces, pues la verdad es que es una situación que es absolutamente inaceptable. Si eso es así, es una mala práctica, vamos, eso es una práctica que perjudica una práctica a la de sectarismo, ciudadanía. No lo sé. El caso es que no hay ni tan siquiera respuesta a las peticiones de reunión y evidentemente eso es lo que ha movido a la recogida de firmas para intentar crear un poquito de presión social, porque la demanda social existe y que la consejera y que el gobierno de la Junta de Andalucía entienda
que la ciudadanía de Marbella, ya no ya el Ayuntamiento o el Partido Popular o X colectivo, sino que la ciudadanía de Marbella no tolera por más tiempo la prolongación de una situación que es absolutamente impresentable. Esperemos, entonces, respuesta no hay todavía de este tema. Por parte de la Junta, por lo menos decir por qué está parada, ¿no? Y cuáles son las perspectivas, cuáles son, digamos, las previsiones para qué es lo que se va a hacer ahí. Eso nadie... Sobre todo saber, entre otras cosas, que creo que la ciudadanía tiene derecho a saberlo, que los vecinos tienen derecho a saberlo, por qué no se hace nada para recuperar esa concesión. Es decir, por qué en su momento sí se hizo algo para recuperar la concesión del puerto, que esperamos, por cierto, que es muy importante, que ahora que sí que se reactiva el proyecto, la Junta de Andalucía sí que... Esperemos que no haya problemas. Que no haya problemas y que realmente prime el interés porque no público. Tiene por qué haberlo ya, ¿no? No tiene por qué haberlo, es decir, lo que ha motivado los problemas han sido los incumplimientos. Cuando los incumplimientos desaparecen porque se convierten en cumplimientos, no debe haber ningún otro tipo de problema. Y el caso del hospital, hay una empresa que está haciendo la obra y de buena primera por el tema de los aparcamientos. Pregunto. No, por el tema de los aparcamientos no, porque tendrán dificultades económicas, pero bueno, que tengan dificultades económicas no da derecho a que eso se quede empantanado eternamente. No, si hay dificultades económicas, pues a lo mejor habrá que coger y darle el proyecto a otra empresa. Pero desde luego no dejar a los vecinos y a las familias de Marbella sin la asistencia sanitaria que pagamos y no recibimos. Y que también se tiene que trasladar a la mejora de la asistencia primaria en los ambulatorios. Que tenemos unos ambulatorios que son de hace 30 años y que no es presentable ni para la calidad de la asistencia sanitaria, ni incluso hasta, si me apuras, como en términos de imagen. Es que Marbella y España creo que en asistencia sanitaria deben de estar a otro nivel, ¿no? Bueno, poco más, José Luis, preguntarte, tengo una pregunta que me gustaría, si es que la conoces. ¿Para cuándo, por ejemplo, yo veo en San Pedro que hay playas extraordinarias, pero no el acceso, el tema de piedras y demás? ¿Tú tienes conocimiento de eso? ¿Se puede solucionar eso alguna vez? Eso se va a solucionar cuando seamos capaces... Tú no llevas playa, ¿no? No llevo playas, pero bueno, evidentemente es un problema turístico y es un problema que me preocupa, ¿no? Y es una pena porque son playas bonitas y tal, ¿no? Pero la gente no va. El problema se va a solucionar el día que podamos sacar adelante algo por lo que está clamando mi compañero Antonio Espada desde hace mucho tiempo, que es el proyecto de las escolleras sumergidas que protejan a las playas de los temporales en invierno, incluso hasta en verano, que también hay temporales. Sí. Porque es que además es absolutamente injustificable que cada año tengamos que hacer las playas del término municipal nuevas. En Estepona creo que lo hicieron y ha funcionado bastante bien, ¿no? Pero claro, es que Estepona no es Marbella, y como Marbella es Marbella y Marbella no gusta en determinados ámbitos, pues aquí siempre ha habido problemas para todos. Pero bueno, estamos en una nueva dinámica, el proyecto de las escolleras sumergidas está adelante, están saliendo a licitación determinadas partes del procedimiento, y ese problema se va a solucionar definitivamente, porque todo lo demás son parches. Se solucionará definitivamente. Parches que cuesta dinero. Que cuesta mucho dinero, pero es que cuesta más dinero la suma de años que llevamos, que tenemos que lo que puede costar estos submarinos. Que por cierto hay que recordar también que los que teníamos en Marbella unos espigones submarinos que... los teníamos bien visibles y además bien divertidos, que era poder tirarte, en fin, no me voy a meter ahora en la época de juventud, ¿no? Pero que los teníamos y por una decisión de un gobierno socialista de la época nos los quitaron, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo va a pasar el verano a nivel personal? Pues trabajando, ¿no? Afortunadamente habría que decir además. Muy bien. José Luis, muchas gracias y suerte, como siempre digo. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Las buenas noches y hasta el próximo programa, en este programa de El Ayuntamiento Informa.